Queridos amigos, vamos a complementar hoy mediante un análisis de la política nacional, de la situación actual política en España, sobre todo después de que ayer analizábamos las palabras de Felipe González encaminadas indefectiblemente a que ese descontento del anterior votante del PSOE no se vaya hacia iniciativas rupturistas o reformistas, sino que en todo momento se mantenga validando lo que no hay que tocar y lo que no debe cambiar, que es la estructura del sistema. ¿Cómo? Votando en blanco, no votando ningún candidato, votando en blanco, por lo tanto contando labores de participación y en cualquier caso afectando sí al reparto de escaños en unas futuras elecciones generales a través del sistema de Ont. Pero hoy vamos a extender y luego les diré lo que considero que habría que hacer y mi propuesta. Vamos ahora mismo a analizar realmente qué es lo que está pasando en clave de la lectura nacional, particularmente todos aquellos que dicen que Pedro Sánchez está tirándose de los pelos, que está tristísimo, que está planteándose irse, que está acabado, que si va a convocar elecciones antes de verano. Mi análisis particular es que nada más lejos de la realidad, es más, todo lo contrario. Lo primero es que una vez Pedro Sánchez ya ha superado, sobre todo por la validación de la oligarquía económica europea y española, para poder mantenerse en el poder sin presupuestos, que para mí era el único elemento determinante en la historia de España, para poder o para obligarle a convocar elecciones, pues en este caso concreto lo que vamos a analizar es la estrategia política y electoral de la partitocracia española y particularmente del gobierno de Pedro Sánchez. Y vamos a empezar por las últimas elecciones, las autonómicas. Lo primero que tienen que entender, antes que nada, es que en España no existe la representación, no se vota a representantes ni se designa a candidatos, con lo cual todo lo que vamos a explicar a continuación no tendría ningún sentido, ni Pedro Sánchez estaría pensando en nada de esto, porque sería un sistema, primero, mucho más limpio, justo, de límite y control, de balances y contrapesos, que en España no existen, y no se podría calcular ni pensar dentro de la estructura de los partidos lo que vamos a exponer ahora mismo. En España lo que hay es un régimen proporcional, impuesto constitucionalmente en el artículo 68.3, que lo que establece es que usted no vota para elegir, vota para refrendar a los partidos del Estado, los que están encastados del Estado, viven del Estado y se reparten por porcentaje las cuotas de poder. Esto es importantísimo y es fundamental para explicar todo, para entender todo lo que vamos a explicar a continuación. Y es que, damas y caballeros, si nos vamos a las elecciones de Aragón, las de 2023, las de hace ahora casi 4 años, que se han llevado a cabo hace escasamente, no llega ni una semana, por parte de la iniciativa del Partido Popular, como una toma de contacto a nivel electoral, intentar Feijóo anotarse un tanto. Para mí el gran perdedor de las elecciones de Aragón ha sido precisamente el Partido Popular. ¿Por qué? Porque teniendo gobierno con mayor margen de holgura, maniobra dentro de Aragón, se ha visto obligado a convocar elecciones precisamente porque quería ver si era capaz de llevar a los electores del espectro político que podríamos entender que se identifican con una falsa, pero bueno, con una derecha o conservadores, hacia un gobierno de mayoría absoluta o rozando la mayoría absoluta. Y la respuesta ha sido totalmente la contraria. Lo que movemos comparando los resultados de 2023 al de la semana pasada es que el Partido Popular ha perdido, no mucho, pero bueno, 13.000 votos. O sea, no solamente no ha aumentado, no solamente no ha tenido validación para actuar en solitario, sino que ha perdido 13.000 votos y su competidor o el principal agente político que orada la posibilidad que el Partido Popular pueda actuar con total y absoluta libertad dentro de la esfera de su partido en las instituciones, con mayoría absoluta, ha sido Vox. El gran ganador de las elecciones de Aragón ha sido el partido Vox, que casi ha duplicado prácticamente sus votos. Y lo primero que tenemos que observar para entender cuál va a ser la estrategia de Pedro Sánchez no son los escaños, que es lo que la gente siempre ve o estudia, sino lo que ven en los partidos y lo que está viendo Pedro Sánchez, que son los votos. Tengan en cuenta que en el caso de Aragón estamos hablando de unas comunidades autónomas repartidas en Teruel, Zaragoza, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí son los votos. Si observamos los votos, observamos que, por ejemplo, el que muchos están dando como el gran perdedor, Pedro Sánchez, ha perdido tal, apenas ha perdido con todo lo que le está cayendo y el desgaste de un gobierno en minoría, sin presupuestos, la dana, los incendios y todo, apenas ha perdido 38.000 votos.
Pero algo que la gente no se está dando cuenta, o que no está apuntando claramente, es que al mismo tiempo que Vox ha aumentado, el partido de Chunta Aragonesista ha aumentado también, casi al igual que Vox, llevándose o duplicando también sus escaños. Y no solo eso, sino que hay un montón de partidos aquí, entre los cuales está el proxy del 78 del PP, se acabó la fiesta, pero quitando ese, que sería la muleta del descontento para un gobierno de Vox y PP, hay un montón de votos aquí, prácticamente, que se quedan sin traducción electoral. Por lo tanto, la estrategia de Sánchez está clara de cara a un marco electoral general de toda España, donde ya funciona plenamente la ley Dolt en el reparto de escaños por provincias, en las listas por provincias, y que beneficia en todo momento a los más grandes. ¿Cómo? Primero y principal. Si observamos la composición de los hemiciclos en las últimas elecciones, aquí tenemos la de 2019, la segunda de 2019 después de forzar el adelanto electoral, y la última composición de la Cámara, donde ganó el Partido Popular, ¿vale? Ganó el Partido Popular, pero no tuvo mayoría suficiente en solitario para hacer gobierno, y Pedro Sánchez revalidó un gobierno con todo el apoyo mezclum de independentistas, partidos de izquierdas, soberanistas, regionalistas, etcétera, etcétera. La estrategia de Pedro Sánchez es ahora mismo validar a futuro, y ahora les diré cuándo, esta estrategia, pero aprovechando todavía más la ya no perversa situación del régimen político español, que impide la representación, como digo, sino precisamente la mayor desigualdad dentro de su perversión, a través de intentar aglutinar y cosechar todos esos votos minoritarios dentro de una formación. Primer punto y estrategia. Todos estos partidos de Podemos, Izquierda Unida, independentistas, todos esos partidos por un mundo más justo, animalistas, todo eso, concentrarlo en una única agrupación, es decir, crearse un Vox para el PSOE. Primera estrategia. Segunda estrategia, intentar horadar y centrar un enfrentamiento dentro del propio espectro político que a él le interesa que se desgaste de carnes generales. Ojo, y que ya se está desgastando, porque el aumento de votos en el Vox se explica precisamente por una pérdida de votos en el Partido Popular. No un trasvase directo, pero sí sustancial. Luego, otra gran parte, o una parte, han ido a Salv, ¿no? Bueno, queridos amigos, esas dos son los dos puntos fundamentales, las dos estrategias que está llevando a cabo y que está empezando a tejer Pedro Sánchez de cara a noviembre de 2027. No es que Pedro Sánchez no vaya a convocar elecciones antes de verano, que no lo va a hacer, sino que incluso están planteando si podrían legalmente extender la convocatoria electoral, hacerlo lo más largo posible, porque el tiempo, en este caso, él cree que juega a su favor, porque cuenta en el futuro con ciertas promociones públicas de absoluciones y archivamientos de ciertas causas judiciales, etcétera, etcétera. Y llegar a noviembre de 2027 contando no con la fecha de celebración de las elecciones, sino con la fecha de investidura, que se alargó todo lo posible, Pedro Sánchez buscando apoyos, tal, esto, lo otro. Feijóo alargó eso precisamente, presentándose primero como candidato sin tener apoyos suficientes, y eso juega también a favor de Pedro Sánchez. Y precisamente para eso ya se han puesto en marcha dos estrategias de comunicación desde el gobierno de España y la élite política española que favorecen esta línea. Primero, empieza ya a sonar Gabriel Rufián bajo la propaganda del régimen, directamente El País, ya apuntando a que será una figura clave, porque Irene Montero no la quiere ni en pintura, y Rufián ahí con el compadreo con Vito Quiles, esto, lo otro, pues es visto como una figura más simpática a nivel simplemente de imagen comunicativo, que es como se mueve la partitocracia. Y ya le hacen una entrevista diciendo que él es independentista, pero tiene miedo como demócrata, porque ese va a ser el fundamento para intentar Pedro Sánchez generar como un frente común contra ¿qué? Esa ultraderecha que viene, vamos, total y absolutamente reaccionaria, total y absolutamente, vamos, derechuza franquista, que nos va a suprimir todos los derechos. Ese miedo, que es el que siempre se ha esgrimido en unas elecciones, es el que se va a intentar poner en marcha, en juego, en esa futura contienda electoral. Y hay que empezar a trabajar en ese Vox a medida, en esa amalgama que aglutine todos esos votos para, junto con el PSOE, poder llegar a un escenario electoral muy similar al que ha hecho Pedro Sánchez presidente, pero
ya no simplemente con diferentes formaciones, sino bajo una única formación de izquierdas, regionalista, nacionalista, independentista, que sostenga ya no solamente con escaños, sino con votos que se traduzcan en escaños dentro del reparto de Ont a favor de los intereses de Pedro Sánchez. Y dice el señor Rufián que vienen cosas muy chungas. Bueno, este señor es un estadista de primer nivel, y un político, y además ven cosas muy chungas. Si me cuesta el cargo, peores trabajos he tenido. Es decir, Gabriel Rufián ya está empezando a presentarnos que él se va a sacrificar no por España, porque él es independentista. Se va a sacrificar por los valores de izquierdas, por la libertad dentro de lo que es la democracia entendida socialmente, socialdemocracia de izquierdas, etcétera, etcétera. Él va a ser un mártir de la izquierda. Y él, que no gusta ni nada de venderse ni de esa imagen, ni de esa pose, ni esa vanidad, pues obviamente ya está empezando a calentar lo que se está cociendo. Y segundo elemento fundamental, que lo expliqué en un directo ayer y se lo repito ahora. Pedro Sánchez necesita una fachosfera. Pedro Sánchez necesita que esto que está aquí diciendo Rufián que viene no sea solo Vox, sino que sea una corriente social que se vea claramente en algunos elementos que la gente pueda observar. Pedro Sánchez necesita que haya alguien permanentemente criticándole, avasallándole, diciendo lo malo que es Sánchez, la corrupción que tiene tal. Por eso, recientemente, se ha insistido en el pasado varias veces, y que he dicho que no, pero finalmente, pues no sé, las circunstancias no lo sé, pero se ha convencido de Iker Jiménez para que Horizonte se convierta en un programa semanal. Horizonte, que empezó siendo un programa de análisis social, que tenía una semana para llevar invitados, para tratar los temas con diferente perspectiva y tal. En el momento en el que se convierte en un programa diario, se convierte en un programa como un periódico de actualidad diaria. Ya no es lo que ha pasado durante una semana y elegimos los temas, invitados, tal, con comodidad como gusta y como entiendo que se encuentra más cómodo Iker Jiménez, sino que ahora tiene que ser un programa diario. Y un programa diario es un programa prácticamente de análisis del día, de la actualidad de cada día. Y eso requiere forzosamente de una mayor significación a la hora de utilizar los modalizadores, a la hora de analizar un texto periodístico de opinión, como en un programa a la hora de llevar más recurrentemente a los mismos analistas, que ya vemos claramente con una línea clara ideológica, como Ibars, como Entrebasaguas, como Inda, atacando constantemente al PSOE. Y eso es lo que más le interesa a Pedro Sánchez. Por eso, después de 2 semanas, donde se ha llevado a cabo este experimento de Horizonte Diario, las audiencias no han acompañado tan bien como obviamente, y eso es natural, siendo semanal. Y ayer Pedro Sánchez sale en el Congreso atacando a Iker Jiménez, sabedor de que eso iba a tener una reacción directa que aumentara precisamente esa audiencia, cuando yo sí ya sé que se había adoptado la decisión de que Horizonte volviera a ser semanal a partir del mes que viene. Pero si ahora se entra en una campaña por parte de Pedro Sánchez que Iker Jiménez es malo, malísimo, que es la derecha, que tal, que no sé cuántos, que no lo es, pero Pedro Sánchez lo necesita. ¿Por qué? Porque así alimenta una maquinaria mediática que puede identificar como la fachosfera de los bulos, el fango, etcétera, etcétera. Damas y caballeros, esta es la estrategia de Pedro Sánchez. Y tengan en cuenta algo fundamental, y es que lo que les he explicado en origen, que es el conteo de votos, que es lo que cuenta en este caso bajo diferentes agrupaciones, si sumamos los votos actuales en total de lo que podría ser una coalición de gobierno, Partido Popular, Vox, y se acabó la fiesta, y Alvise, que es una extensión del PP, y el resto de amalgama de partidos nacionalistas, de izquierdas, tal, la diferencia es de 358.000 a 290.000. No es tanto. Falta una serie de elementos de desgaste entre esas dos grandes fuerzas, como son Vox y PP, para que se pueda llegar, y se podría llegar perfectamente, a un escenario en el que efectivamente Pedro Sánchez perdiera las elecciones, pero tuviera la llave de gobierno. Y esa es la estrategia que está poniendo en marcha, queridos amigos. Yo les voy a decir siempre lo que creo que hay que hacer en este país, que es no solamente no participar, no solamente no acudir a votar a ningún partido de estos, que son al final lo mismo, y la deriva política de España sigue siendo la misma en los últimos años. Desindustrialización, desempleo, endeudamiento, inflación, da igual quién gobierne. Carcasas ideológicas que le tiran a ustedes a la cabeza a través de diferentes programas de televisión para que se peguen, una lucha intestina, un desorden controlado, como decía Peter Thiel, en las sociedades españolas, europeas, para que estén controladas, particularmente como pasa en la española, cuando realmente lo que hay que hacer es establecer un cambio de estructura, un cambio de modelo político, para establecer límites y control de la clase política, para que sea, desde luego, la política eficiente, eficaz y sobre todo dirigida a los intereses de los españoles. Y eso solamente puede venir si los españoles mayoritariamente no solamente dan la espalda
a la clase política y al sistema, sino que al mismo tiempo salen a la calle a reivindicar que quieren libertad y democracia, que es donde yo siempre estaré independientemente de la trinchera. Siempre diré y reivindicaré que esto es lo que hay que hacer. Así que nada, olvídense de que vaya a haber elecciones pronto y aquí dejo mi análisis, que si les parece interesante, por favor, miren este vídeo al respecto, suscríbanse si no lo están, denle me gusta. Nos vemos mañana, salud y libertad.